Título de la prédica para hoy, tomando mi lugar. Y vamos a continuar allí en Éxodo capítulo 13. Voy a estar en Nueva Traducción Viviente. Y dice a partir del versículo 11. Dice, cuando el Señor cumpla la promesa que les juró a ustedes y a sus antepasados. ¿Se acuerda que le juró a Abraham? ¿No? Eso lo veíamos anoche. Les había jurado toda esa tierra, la tierra prometida. Y les había dicho inclusive los linderos de donde ahora iban. Les va a cumplir la promesa, van a empezar el éxodo, van a empezar a ir hacia allá, hacia la tierra prometida. Esto es lo que deben hacer. Cuando lleguen a esa tierra, la que Él les prometió a ustedes y a sus antepasados, hace siglos, el día que Él les dé la tierra, en esa actualmente viven los cananeos. Él les dijo, allá se van a encontrar que son los cananeos. Y eso ya lo vimos, ¿no? Eso lo vimos en la prédica del martes, ahí en el mapa. Toda esa región de los cananeos, ¿quiénes no son? Los amorreos, los jebuseos, los fereceos, todos ellos, allá, que tenían además unas diosas y unas culturas espirituales horribles, de idolatración, pero horribles, es decir, matando gente, ofreciéndola en holocausto. Dijo, allá van a encontrarse a esos cananeos. Allá van a encontrarse. Y allá los va a derrotar y esa es la tierra que inclusive le había dicho desde Abraham y Abraham ya había estado ahí y que inclusive le había dicho desde Noé. Y dice, cuando lleguen allá, deberán presentar al Señor todo primer hijo varón, porque ellos habían salido de aquí a aquí, habían muerto todos los hijos machos, hombres de los egipcios, no de ellos, porque donde veía la sangre, el espíritu de muerte pasaba derecho allá, pero a los de los egipcios, incluyendo sus animales y los machos de los animales, murieron. Y entonces él dijo, usted va a presentar a todo primer hijo varón y a toda primera cría macha de sus animales, pueblo hebreo, pueblo judío, israelitas, porque a él le pertenecen la primera, lo primero. Por eso los diezmos significa eso. Cuando recibas de tu sueldo, lo primero que haces es darle lo que es de Dios. Eso tiene que ver inclusive con eso. Eso tiene que ver con diezmo y ofrenda. Ahí dice, todo primero, lo primero, las primicias, porque a Él le pertenecen a Dios. Y dice, y para recuperar la primera cría de un burro, o sea, el único que no se sacrificaba animal macho era el de un burro. El burro macho cría no lo sacrificaban, pues porque esa carne no se puede ofrecer en holocausto. Entonces dijo, van a tener que pagar ese rescate de ese burro, de ese primer burro, ese macho burro, al Señor entregando como sustituto de ese primer macho burro un cordero o un cabrito. Entonces, pobre cabrito o corderito le tocaba ir a hacer el sacrificio en lugar del primer burro macho. Pero si no pagan ese rescate para recuperarlo, dicen, no, es que no vamos a pagar el rescate, entonces tendrán que quebrarle el cuello al animal. Es decir, que el burro era el único animal que no moría desangrado como los demás. Lo tendrán es que desnucarlo. Eso. Al cuello del burrito. Si no se podía hacer esto porque no había cabritos o corderos, entonces tocaba eso. Y acuérdese que el cordero representaba aquí a Jesús, ¿no? He ahí el cordero de Dios que quita eso. ¿Que quita qué? El pecado del mundo. Era un sacrificio en esa época para cubrir el pecado por un año. Ustedes también preguntan, ay, pastor, pero el primer hijo varón también ahí dice que el hijo varón de cada familia israelita también le tocaba. Aquí escuche. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón de los israelitas. Ah, así como los burros, pastor. Sí, por todo hijo varón no iba a morir el hijo varón. El que iba a morir era un cordero o un cabrito. Si lo hacía con el hijo de un burro,
con el macho de un burro, no lo iba, pues lo mismo pasaba. Tienen la obligación de pagar el rescate por todo primer hijo varón. Esas son las primicias, a lo que le da el primer lugar. Entonces, cuando tenían el primer hijo varón, que toda familia le encanta tener un hijo varón, entonces dice, te lo ofrezco a ti, Señor. Por eso usted ve que en las iglesias van y lo primero que hacen en lugar de hacer el bautizo ahí con una olleta es ir y presentar en las iglesias evangélicas, presentar, porque aquí dice, usted va y presenta al Señor sus hijos y los consagra. Pues es que esto es bíblico, esto viene desde allá y les dice, en el futuro, eso incluye hoy en día, 19 de octubre del 2023, en el futuro, sus hijos le preguntarán, ¿quiénes? Los hijos de los israelitas, porque para ellos no, Jesús no ha llegado, para nosotros sí, y desde que Jesús llegó hace casi 2000 años y murió y resucitó por nosotros, no hay necesidad de este tipo de holocausto, ya se acabó esto, pero para ellos no, para los israelitas esto sigue siendo vigente. Entonces le van a decir, hoy les dicen ellos a sus hijos, cuando les pregunten, ¿y por qué hacen todo esto? ¿Por qué cada año ustedes celebran la Pascua, judíos? Entonces ustedes le van a decir a sus hijos, esto es una orden para los israelitas de hoy en día. Israelitas, díganle a los hijos, con la fuerza de su mano poderosa, aquel que tiene el poder, el Señor nos sacó de Egipto, porque él es el que tiene el poder, no el faraón, es él el que tiene. Él fue el que nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos, y eso se lo siguen diciendo hoy en día. El faraón se puso terco, y me encanta aquí como lo dice, porque aquí sí lo explica. En las otras leíamos, y el faraón Dios endureció el corazón del faraón. No, Dios permitió que él hiciera, y aquí sí está claro. El faraón siempre se puso terco. Y por nada pasaron 10 plagas y por nada quiso dejarnos salir. Entonces el Señor mató a todos los primeros hijos varones en toda la tierra de Egipto y también a los machos de las primeras crías de los animales. Aquí en cambio hay sustitutos, así como Jesús es tu sustituto. Y ahora usted entiende el título de la predica. Tomando mi lugar. Aquí los animalitos tomaron el lugar de estos primogénitos. Y en el caso tuyo y mío, yo era el que debía estar en esa cruz pagándolo, mis pecados. Pero Jesús tomó mi lugar y él fue el sacrificio vivo para salvarme, para rescatarme. Aquí lo salvó y lo rescató de Egipto. A ti y a mí nos salvó y nos rescató de la esclavitud del pecado. ¡Oh! ¡Qué precioso, Señor! Por eso ahora sacrifico a todos los machos primeros nacidos al Señor, pero siempre pagamos rescate para recuperar a los primeros hijos varones. Siempre hay que pagar un rescate. La paga del pecado es la muerte y en nuestro caso la pagó Jesús. En el de ellos siguen siendo estos, los animalitos. Esta ceremonia servirá como una marca grabada en la mano, en la frente, y vuelve y le repite. Versículo 16 es el mismo versículo 8 y 9 de este mismo capítulo. Vuelve y le repite. Esta ceremonia servirá como una marca, servirá, no es una marca grabada en la mano y en la frente. ¿Por qué en la mano y en la frente? En la frente porque usted tiene que cambiar su manera de pensar ahí en su cabeza. Y en la mano porque significa lo que usted hace. Entonces Dios le dice, tiene que cambiar esto en su manera de pensar, no siga en el pecado, deje de hacer esas cosas, hágame caso, cambie su manera de pensar y hágame caso. Y con la mano lo hace. Usted lo piensa y no se le queda solo en la cabeza pensando, con la mano lo hace, no es solo pensarlo. Ay, tan linda la prédica, qué belleza. No, es para que lo ponga en práctica con la mano. Lo piensa con la cabeza y lo hace con la... Vean, ahí está. Es un recordatorio de que el Señor nos sacó de Egipto, en nuestro caso nos sacó del pecado, con la fuerza de su mano poderosa, a aquel que tiene el poder. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Gracias por tus explicaciones. Amén.